pensar de sus ideas económicas en sentido contrario, pero no jugó mal cuando estuvo en el Banco Nación, al parecer, por algo no está en estos momentos en el gobierno, y dice, desde adentro del espíritu neoliberal, que lo de la reparación histórica fue un cuento. Claro, no avanza más de lo debido respecto a por qué los Macri hicieron esto. Hablemos del tema ahora con Julia Estrada. Víctor Hugo, así es, vamos a tratar de vincular una discusión que tiene que ver con el fondo de conurbano, esa devolución que está reclamando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que está ante la Corte, y que el gobierno nacional pretende que la Corte no falle, porque fallaría obviamente a favor de la provincia de Buenos Aires, y eso dejaría muy mal a las arcas provinciales, y pretende un acuerdo con los gobernadores que haga que se le devuelva esa plata a Vidal, pero se compense de alguna manera repartiendo el 100% de impuesto a las ganancias. Esto que acabo de decir voy a tratar de explicarlo con algunas placas que muestran qué significa eso y cómo impacta en los recursos del ANSES. En primer lugar, quiero explicar cuáles son los problemas de las provincias, que son 3 y tienen que ver con la política económica del actual gobierno. Hay una reducción de ingresos brutos, está planificada en la actual reforma fiscal. Eso impacta directamente a las provincias porque no es un impuesto nacional del Tesoro Nacional, es un impuesto de las provincias. El que es del Tesoro es el IVA y el IVA no se toca. Hay una concesión del Fondo del Conurbano precisamente a una provincia que es provincia de Buenos Aires y eso va en desmedro del resto de las provincias. Y hay un creciente endeudamiento en dólares. En algún momento también eso se va a tener que pagar. 3 razones por las cuales el gobierno nacional dice, bueno, no se preocupen, le dice a los gobernadores. Vamos a hacer que el impuesto a las ganancias, que, escucha esta cifra, son 550.000 millones de pesos al año, uno de los impuestos más grandes junto con el IVA, el impuesto más grande en realidad junto con el IVA, se reparta el 100% a las provincias. Vamos a una segunda placa, porque todo tiene que ver con todo, y vamos a mirar cómo se financia el ANSES. ¿Para qué? Para ver qué pasa si ese impuesto a las ganancias se reparte el 100% de las provincias. Primero digo lo siguiente, el impuesto a las ganancias hoy se coparticipa solamente en un 64% a las provincias. Hay un 20% de esos 550.000 millones de pesos que financia el ANSES y que financia las actuales jubilaciones. Básicamente, y hago un paréntesis, porque hoy todos los trabajadores activos, todos nosotros, los que aportamos a un sistema previsional solidario que financia las jubilaciones de los actuales trabajadores pasivos, no alcanzan todos nuestros aportes para pagar las jubilaciones porque hay un 30% de trabajadores que está en negro. Hay un 30% de trabajadores cuyos empleadores no pagan los aportes patronales. Con lo cual, la ANSES necesita otras formas de financiarse. Por eso discutíamos siempre, ojo, que no es la plata de los jubilados, es la plata de todos. Se financia con aportes personales y contribuciones patronales. Ahí está la cruz porque vamos a ver que eso va a bajar con la reforma fiscal. Se financia con impuesto a las ganancias. El 20% de impuesto a las ganancias financia el ANSES, financia las jubilaciones de los actuales jubilados, vale la redundancia. El 64% se coparticipa y después hay un par de porcentajes más que va un poco al Ministerio del Interior, en fin. Una parte del IVA, una parte de masa coparticipable también va al ANSES, una parte del impuesto a los combustibles y una parte del monotributo. Miren qué paquete, ¿no?, el que financia el ANSES. Porque esta parte es la que nunca se cuenta. La ANSES no se financia solamente con los aportes y contribuciones, se financia con varios impuestos que pagan todos, incluso aquellos más humildes que viven en villas de emergencia, compran la leche, pagan IVA y además terminan haciendo un aporte al ANSES. Vamos a la placa que sigue para mirar en esas 2 cruces que hice, ¿no?, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones, ¿qué está pasando con las actuales reformas del gobierno nacional, con la plata, algunos dicen de los jubilados, yo digo de los trabajadores activos y pasivos, del ANSES? Es un listado de modificaciones, pero la verdad todo este paquete es el que aparece de manera aislada en todas las noticias y vamos a tratar de ordenarlo y sistematizarlo. Medida, se quita el 20% de impuesto a la ganancia, ¿por qué? Porque lo repartimos entre todas las provincias. ¿Cuánta plata pierde el ANSES por eso? 111.000 millones de pesos. Es el 20% de los 550.000 millones de pesos que dije antes. Eso ya no lo tiene más la ANSES. ¿Por qué? Porque se lo dan a las provincias para compensar lo que, por ejemplo, pierden por ingresos brutos. Este segundo punto es el acuerdo que firmó Frigerio. No sé si recordás, Víctor Hugo, que la Corte Suprema de la Nación, apenas asume Mauricio Macri, dice vamos a devolverle a San Luis, a Santa Fe y a Córdoba el 15%. Bueno,
Frigerio se sienta después con el resto de las provincias y le dice, bueno, a ustedes también les vamos a devolver. Y les vamos a devolver el 3% de ese 15% en 5 años. O sea, por año la ANSES está perdiendo 12.000 millones de pesos de ingresos de ANSES que ya Frigerio pactó con las provincias que se los va a devolver por año. Tercer punto. En teoría, manotazo, dijeron del gobierno nacional que la ANSES va a recibir el 100% del impuesto al cheque, porque hoy recibe menos, recibe el 70%. Entonces, recibiría un ingreso adicional de 50.000 millones de pesos. Ahora, yo quiero decir la letra chica. En la reforma fiscal habían dicho que se eliminaba el impuesto al cheque. Ahora salieron a decir ayer, a las apuradas, porque se dan cuenta del agujero fiscal que están provocando, que le van a dar todo el impuesto al cheque al ANSES. Por ende, parece que no se toca. Contribuciones patronales. Esto está en la reforma laboral. Si efectivamente pasa el blanqueo por el Congreso, la ANSES va a tener un agujero de 42.000 millones de pesos. ¿Cuánto da esto? Hasta ahora estas 4 cosas. Un agujero de la ANSES de 154 millones de pesos solamente para 2018. Por esas 4 modificaciones. ¿Cómo cerramos ese agujero? ¿No? ¿Qué hacemos? Y acá viene lo que dice Melconian. Uno de los cálculos que uno puede hacer es que si efectivamente se implementa la actualización de las jubilaciones por inflación y se deroga la ley de movilidad del año 2009, es que habría un ahorro, con muchas comillas, de parte del ANSES en el gasto que tiene con las jubilaciones, que es cercano a los 100.000 millones. Nosotros estimamos que la suma de jubilaciones, AUH y asignaciones familiares, si se actualizan por inflación, hicimos una estimación muy básica de 1% de inflación mensual para el año que viene, serían 100.000 millones de pesos, tapando un agujero autogenerado por estas modificaciones. Para decirlo en castellano, los jubilados van a financiar los desequilibrios provinciales generados en el marco de esta política económica. Es una sábana corta, porque en ningún momento se le cobran los impuestos a los que más tienen. Bravo, Julia, ¿eh? Bravísimo. Una verdadera cátedra. Una charla de esas que suelen ofrecerse para que podamos entender un poco mejor. Y Cristian D'Alessandro, un aporte más a todo este tema. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por invitarme, Víctor. No, un placer, como siempre. Hablamos de estos temas y enseguida pensamos en usted o en Mirta Tundis, bueno, en general, gracias. O en el doctor Fernández Pastor. Dos maestros, Mirta Tundis y Fernández Pastor. 2 maestros. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De hecho, yo hice la maestría con él. Bien. La diplomatura, mejor dicho. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, las palabras de Melconian, que vienen a reparar la reparación histórica, yo diría que la reforma previsional viene a reparar aún más, o vendría a reparar aún más, los bolsillos de algunos empresarios del gobierno. Para que se sepa siempre de qué estamos hablando, si quieren poner, aunque sea en media pantalla, lo que dijo Melconian es muy interesante porque es Melconian el que lo dijo, ¿no? Pero viene a reparar la reparación histórica. Están tirando la pelota a la reparación histórica. Yo me focalizaría en la reforma previsional. A ver, una reforma previsional que viene a subirle la edad a los trabajadores insalubres, penosos, riesgosos, como dijo el presidente de la Nación, mezclándolo con lo privilegiado. ¿Y quiénes son los trabajadores insalubres, penosos, riesgosos? Los albañiles. Qué casualidad, o los peones rurales, qué casualidad que un gran empresario amigo del gobierno tiene una empresa de la construcción que puede verse beneficiado subiendo la edad jubilatoria de sus albañiles para que trabajen hasta más de los 65 años. O un ministro nuevo que es estanciero y que tiene peones rurales trabajando en condiciones infrahumanas. Muchos estancieros, no hablo de él, sino de muchos, que le van a subir la edad jubilatoria si se aplica esta reforma conforme lo privilegiado, Víctor Hugo. Entonces, tirarle la pelota a la reparación histórica, que es mala, porque es pésima y los números están demostrados, hace que yo vaya ya no por la reparación histórica, que es pasado pisado, sino por lo que se viene. Ahora bien, ¿sabe, Víctor Hugo? La economista que lo habló perfecto, yo le voy a tirar un número que para nosotros es aún más. El déficit que le quieren hacer ahorrar al ANSES o lo que le van a quitar en el bolsillo al jubilado. Usted sabe, Víctor Hugo, que hoy la jubilación mínima, 3 millones de jubilados, cobran 7.246 pesos. Bueno,
Si se aplicase el índice Macri, el índice que impone el Fondo Monetario Internacional, en respecto de ajustarlo por inflación, el sueldo del jubilado al 2017, hoy, hecho nosotros los estudios, nos da, ya le voy a decir bien, 6.908 pesos. De 7.246 tendría que haber cobrado el jubilado en septiembre un aumento de 6.908 pesos. O sea, le están quitando 338 pesos al jubilado de su bolsillo. Multiplicado por 3 millones, es más la cifra que le están robando a los jubilados. Y eso es indignante, Víctor Hugo, eso es indignante. Sí, sí, porque además todo lo que se orquestó era que se le iba a dar una situación de respeto a los jubilados y armaron todo lo de, para mí, lavado de dinero, ahora que se ven cómo hicieron las cosas, o algunos le llaman, el gobierno le llama blanqueo de capitales, y el pretexto eran los jubilados. Solo sirvieron de pretexto porque no hubo de verdad una reparación. No la hubo en el número, no la hubo en el proceder, porque no nos olvidemos que todos los que están metidos en la reparación entraron de prepo. De prepo. De prepo del gobierno. Miren, a ver, dicen que las últimas informaciones del ministro, del jefe de gabinete de ministros en el recinto, dijo que había 1.113.000 casos que entraron en la reparación histórica, que no dan los números, les cuento que no dan los números, porque 740.000 son los que aceptaron, ¿bien? Pero esos 740.000, 500.000 le dieron 40, 50, 600 pesos como mucho, promedio, ¿bien? Y solo pusieron el dedito, es decir, la firma digital que tuvieron que ir con el abogado del ANSES, 250.000 personas. O sea, que a mí me están faltando casi 400.000 personas que no sabemos dónde están de ese 1.113.000. Entonces, la realidad que nos encontramos con sueldos miserables. Reformas, porque la ley de reparación histórica ya fue. Reformas que van a salir y que van a quebrar la caja previsional. Con el cuento de quebrar el sistema previsional van a venir las AFJP light, porque van a poner caja de jubilaciones felices o caja feliz para atrapar a la gente para que vuelva a... ¿Se acuerdan las alcancías que daban los bancos para ahorrar? Bueno, a ver... Porque hay que hacerle claro a la gente, porque la gente también fue culpable de esto. Muchos tentados por los créditos que daban los bancos a tasas bajas, firmaban sin mirar el traspaso a la FJP. Las mujeres le daban los juegos de toalla, la alcancía, ¿bien? Y a los hombres le aparecían las chicas vestidas con minifaldas para atrapar, siempre para captar. Y eso no hay que permitirlo. Muchas gracias. No, por favor. Una vez más. Vamos a abrir el